cada sí que dices para no decepcionar a otros puede ser un no para tu tranquilidad. Si decir sí complica tu vida, quizá es momento de decir no. Hola, qué gusto me da que hoy estés aquí conmigo. Como siempre te invito a que te sirvas un cafecito. Ponte cómoda y regálate este momento. Porque hoy vamos a hablar de algo que probablemente todos hemos hecho alguna vez. Y antes de empezar, quiero contarte algo. A lo largo de este episodio vas a escuchar una que otra historia para el café. Son historias inspiradas en situaciones reales que muchas personas han vivido. Para proteger su privacidad, los nombres y algunos detalles han sido modificados, pero la esencia de cada historia permanece intacta. Quizá en alguna de ellas te vas a encontrar a ti. Quizá reconozcas a alguien que amas o quizá descubras que llevas mucho tiempo viviendo algo que nunca habías sabido nombrar. Porque aquí no venimos a señalar, venimos a comprender. Y hoy quiero dedicar este episodio a todas esas personas que siempre están para los demás, a quienes nunca falta cuando alguien necesita ayuda, a quienes resuelven los problemas, a quienes escuchan, acompañan, organizan, consuelan y que muchas veces han aprendido a decir sí, incluso cuando dentro querían decir no. Si hoy eres una de esas personas, este café también es para ti. Así que sírvete un poquito más, respira profundo y quédate conmigo, porque esta plática es entre tú y yo. El sí que todos aplauden y que tú pagas en silencio. Suena el teléfono. ¿Me puedes hacer un favor? Y casi sin pensarlo, dices, sí, claro. Al rato llega otro mensaje, ¿podrías cubrirme unas horas? Y vuelves a decir, sí. Después alguien más te pide ayuda, otro favor, otro compromiso, otra responsabilidad. Y otra vez dices que sí. Llega la noche, te sientas, respiras profundo y te das cuenta que no tuviste tiempo para ti. No descansaste, no terminaste lo que necesitabas hacer, no pudiste convivir con tu familia, no leíste ese libro que te está esperando, no saliste a caminar, no viste la película que llevabas semanas queriendo ver, porque tu día se llenó de los sí que le regalaste a los demás. Este episodio no es una invitación a dejar de ayudar, al contrario, creo profundamente en la generosidad, en la solidaridad, en tender la mano cuando alguien lo necesita, pero también creo que ayudar no debería significar abandonarte a ti mismo, porque hay una enorme diferencia entre hacer un favor por amor y hacerlo por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que se enojen, miedo a que hablen mal de ti, miedo a que dejen de quererte. Y cuando el miedo empieza a decidir por nosotros, dejamos de actuar con libertad. Había una mujer a la que todos admiraban. Era la primera persona a la que llamaban cuando necesitaban ayuda. Si alguien buscaba quién cuidara a los niños unas horas, ella decía que sí. Si una vecina necesitaba apoyo para organizar un evento, ella decía que sí. Si en el trabajo pedían quedarse más tiempo, ella aceptaba. Si una amiga quería hablar a las 11 de la noche, contestaba el teléfono. Todos decían, qué buena persona eres. Y era verdad. Lo que nadie veía era que llevaba meses sin sentarse a descansar, a poder leer, salir a caminar, a tomar un café tranquila, a no tener una tarde libre con su esposo. Algo que era muy pesado para ella. Hasta que un día, mientras acomodaba la cocina, uno de sus hijos le preguntó, oye mamá, ¿ya algún día vas a tener tiempo para nosotros? Y esa pregunta le rompió el corazón, porque llevaba tanto tiempo intentando no quedar mal con todo el mundo, que había empezado a quedar mal con las personas que más amaba. Hay decisiones que no cuestan dinero, pero cuestan tranquilidad, cuestan salud,
cuestan descanso, cuestan tiempo y muchas veces también cuestan relaciones, porque mientras tú estás resolviendo los problemas de todos, hay personas importantes en tu vida esperando un pequeñito espacio que ya no tienes para dar. Lo más triste es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que estamos siendo buenas personas y sí, lo somos. Pero también estamos dejando una parte de nosotros en cada compromiso que aceptamos. Hasta que un día ya no sabemos cuánto nos queda. ¿Te acuerdas si la última vez que dijiste sí, lo hiciste porque realmente querías o porque te dio miedo decir no? Porque esas dos respuestas pueden parecer iguales por fuera, pero nacen de lugares completamente diferentes, porque una nace de la libertad y la otra nace del miedo. Cada vez que dices sí para evitar un conflicto, quizá estás creando otro conflicto dentro de ti. Y esos conflictos silenciosos son los que con el tiempo terminan robándonos la paz. La verdadera pregunta no es por qué ayudas tanto, la verdadera pregunta es ¿por qué te cuesta tanto decir no? ¿Quién te enseñó que poner límites era egoísmo? ¿En qué momento empezaste a creer que tu valor dependía de estar siempre disponible para los demás? Acuérdate de cuando eras niña o niño. Vamos a pensar en nosotros de cuando estábamos pequeños. ¿Cuántas veces escuchaste frases como sé educado, no seas egoísta, comparte, primero los demás, no hagas sentir mal a la gente? Todas esas enseñanzas tenían una buena intención porque nos enseñaban a convivir, a ser generosos, a pensar en los demás. El problema es que muchos crecimos creyendo que ser bueno significaba decir sí a todo y que decir no era casi un pecado. Hay personas que no dicen sí porque quieran, lo dicen porque tienen miedo a que se enoje esa persona que tanto quieren, el miedo a que piensen que son egoístas porque no están disponibles, o el miedo a perder una amistad, o el miedo a decepcionar. Y cuando el miedo toma las decisiones, nuestra vida deja de pertenecernos un poquito porque empezamos a vivir intentando cumplir las expectativas de todos, menos las nuestras. Hay personas que sienten que su valor está en resolver la vida de los demás. Si alguien las necesita, se sienten importantes. Si todo el mundo las busca, piensan que están haciendo las cosas bien. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si un día nadie necesitara nada de ti? ¿Seguirías sintiendo que vales lo mismo? Porque nuestro valor no debería depender de cuántos problemas resolvemos. Nuestro valor existe aunque hoy no hagamos un solo favor. Decir no es rechazar a la persona. Y muchas personas creen que cuando se dice no, se le está rechazando a quien pidió ayuda, pero no es cierto. Tú puedes decir hoy no puedo sin dejar de querer a una persona. Puedes decir esta vez no me es posible sin romper una amistad. Puedes decir necesito descansar sin convertirte en alguien egoísta. Porque una cosa es poner un límite y otra muy distinta es dejar de amar. Había un señor joven que siempre aceptaba ayudar a todos en el trabajo. ¿Me cubres? Claro. ¿Puedes terminar este reporte? Sí, por supuesto. ¿Te quedas una hora más? Con gusto. Todos decían que era un excelente compañero. Pero ¿qué tal que llega un día, mientras trabajaba, recibió el mensaje de su hija y estaba haciendo un trabajo que no era suyo, era de uno de sus compañeros? Y le dice su hija, papá, otra vez no llegaste a mi presentación. Él lloró porque entendió que llevaba años intentando ser indispensable para su empresa, mientras poco a poco se estaba volviendo un ausente en su propia casa. Curiosamente, el no más difícil no suele ser el que le decimos a los demás. Es el que nos decimos a nosotros mismos. Nos decimos, no importa si mañana descanso. No pasa nada si vuelvo a posponer mis planes. Primero termino esto y luego veo por mí. Y ese luego a veces tarda años en llegar, incluso a veces ni llega. Es como si cada vez que dices sí, entregaras una moneda. No de dinero, de tiempo, de energía, de tranquilidad. Ahora pregúntate,
¿A quién le has estado entregando todas tus monedas? Y algo más importante, ¿cuántas monedas has guardado para ti? No eres responsable de resolver la vida de todo el mundo. Ayudar es maravilloso, pero convertirte en el salvavidas permanente de todos puede hacer que un día tú seas quien se esté ahogando. Ahora quiero mostrarte algo que cambia completamente la perspectiva, porque muchas veces no son los demás quienes nos exigen tanto. Somos nosotros quienes creemos que si ponemos un límite, dejaremos de ser queridos. ¿Será verdad? ¿O solamente es una historia que hemos repetido durante años? El miedo a poner límites y descubrir quién realmente te quiere. Honestamente, ¿qué es lo peor que crees que podría pasar si empiezas a decir que no? Seamos honestos. Tal vez pensaste, híjole, se va a enojar, va a hablar mal de mí, van a dejar de invitarme, van a pensar que cambié, van a creer que soy egoísta. Y quizá esa es la verdadera razón por la que siempre dices que sí, no porque quieras, sino porque tienes miedo de perder el cariño o la aprobación de los demás. Existe algo llamado el precio de ser la persona que siempre resuelve. Hay personas que son conocidas por una sola cosa. Háblale a ella siempre ayuda. Pídeselo a él, nunca dice que no. Déjaselo a ella, siempre encuentra la manera. Y al principio eso se siente bonito porque nos hace sentir útiles, importantes, necesarios. Pero con el tiempo, esa imagen también puede convertirse en una cárcel, porque un día tú quieres descansar y ya no sabes cómo hacerlo. Conocí a la organizadora de todas las fiestas, tal cual. Una mujer que durante años organizó todos, sin exagerar, todos los cumpleaños de su familia. Ella compraba el pastel, decoraba, hacía la comida, coordinaba los horarios de todo, recibía a los invitados, limpiaba al final. Y todos siempre decían, oye, qué bárbara, sin ti esto no saldría igual. Y ella sonreía, hasta que un año por cuestiones de salud decidió decir, este año no voy a poder organizar la fiesta. ¿Y qué crees que pasó? Hubo un silencio incómodo. Y después empezaron los comentarios. ¡Ay, qué raro! Nunca había dicho que no. No, pues sí está cambiando. Ella llegó a su casa sintiéndose culpable, pero unos días después ocurrió algo curioso. Otro hermano organizó la reunión. Una sobrina llevó el pastel, un primo decoró y todos la pasaron igual de genial. Ese día descubrió que no era indispensable. Y eso le dio una paz que no se imaginan, porque entendió que una familia también puede aprender a compartir las responsabilidades. No todo depende de una sola persona. Hay una frase que escuchamos mucho y a veces hasta la agarramos de eslogan. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Y a veces es verdad, pero muchas otras no. Simplemente nunca hemos dado la oportunidad a que alguien más lo intente. Cuando siempre resolvemos todo, sin querer también enviamos un mensaje. Yo me hago cargo. Y los demás terminan acostumbrándose. No siempre por mala intención, a veces es simplemente porque nosotros nunca soltamos esa responsabilidad. ¿Y qué me dices de cuando hay personas que se molestan cuando empiezas a poner límites? No porque hayas hecho algo malo, sino porque estaban acostumbrados a una versión de ti, a que siempre decías que sí. Y el cambio siempre o la mayoría de las veces incomoda, especialmente a quien obtenía un beneficio del comportamiento anterior. Y eso no significa que esas personas sean mala onda, pero sí significa que necesitarán tiempo para adaptarse. Un hombre trabajaba toda la semana. Los domingos era el único día que tenía para descansar con su familia. Pero cada domingo aparecía un nuevo compromiso, una mudanza, un favor, un trámite, una comida, una vuelta, y siempre decía que sí. Hasta que un domingo respondió, y no puedo, hoy quiero quedarme con mis hijos. Hubo quien se molestó, hubo quien dijo, ay, ya no eres el mismo. Él respiró profundo y respondió con calma, no, sí soy el mismo. La diferencia es que ahora también estoy aprendiendo a cuidar a mi familia. Qué difícil puede ser esa conversación, pero qué necesaria, ¿estás de acuerdo?
quiero que recuerdes algo. Las verdaderas relaciones sanas no dependen de que siempre digas que sí. Dependen del respeto, del cariño, de la comprensión. Una amistad fuerte sobrevivirá a un hoy no puedo. Una familia sana entenderá que también necesitas descansar. Una relación madura respetará tus límites. Y si una relación solo funciona mientras complaces constantemente a las otras personas, pues quizá no era tan sana como parecía. Quiero proponerte un reto. Durante la semana, cada vez que alguien te pida algo, no respondas inmediatamente. Respira, haz una pausa y pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque realmente quiero o porque me siento obligada? Solo eso. 5 segundos de silencio. 5 segundos pueden cambiar muchas decisiones. Hay personas que creen que cambiaste cuando empiezas a poner límites, pero quizá no cambiaste, simplemente empezaste a respetarte. Y respetarte no debería hacerte sentir culpable. Hasta ahora hemos hablado del miedo, de la culpa, de los límites, pero también quiero hablar de algo importante, de cómo aprendemos a decir no sin lastimar. Cómo poner límites con firmeza, sin perder la empatía, porque sí es posible. Y de eso vamos a seguir hablando. Aprender a decir no sin sentir culpa. Quiero confesarte algo. Creo que una de las palabras más difíciles del idioma no es te amo, no es perdón, no es adiós. Es una palabra mucho más pequeñita de 2 letras. Es no. Y es curioso porque es una palabra muy corta, pero para muchas personas pronunciarla pesa toneladas. ¿Por qué un no nos hace sentir tan mal? Porque muchas veces confundimos poner límites con lastimar. Creemos que si alguien se siente incómodo con nuestra respuesta, nosotros hicimos algo malo. Pero quiero proponerte otra forma de verlo. Que alguien no obtenga lo que esperaba no significa que tú lo hayas tratado mal. Hay una gran diferencia entre rechazar una petición y rechazar a una persona. Y muchas veces mezclamos las dos cosas. Había una maestra muy querida por todos que siempre aceptaba quedarse después del horario para poder ayudar. Ella preparaba festivales, organizaba las actividades, sustituía en ocasiones a sus compañeros, respondía a mensajes de los padres de familia incluso en la noche. Y todos decían, es una excelente maestra, qué buena es. Pero un día su hija le preguntó, oye mamá, ¿tus alumnos te conocen más que yo? ¿Cómo es posible? Y no fue una pregunta con enojo, fue una pregunta con tristeza y con sorpresa. Y esa noche la maestra entendió que llevaba años cuidando el bienestar de muchas familias, mientras la suya ya empezaba a extrañarla. Hay que recordar que decir no también es cuidar de lo importante. Cada vez que dices sí, estás entregando algo. ¿Qué es ese algo? Tu tiempo, tu energía, tu atención, y esas 3 cosas son limitadas, porque no podemos multiplicarlas, no podemos fabricarlas. Por eso cada sí merece ser bien pensado, porque cuando se la das a alguien, ya no las tienes para otra cosa. ¿Qué personas están recibiendo la mejor versión de ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus amigos? ¿O solamente quienes llegan primero a pedirte algo? Hay personas que sienten culpa incluso por descansar. Hoy no voy a contestar llamadas y ya se sienten mal. Hoy necesito estar sola y piensan que están fallando. Hoy quiero pasar tiempo con mi familia y sienten que están decepcionando a alguien. Y no, eso no es egoísmo, eso se llama equilibrio. Y el equilibrio también es una forma de amor. Un hombre trabajaba toda la semana y los sábados era el único día que tenía para desayunar con calma, tranquilo, sin prisa, con su esposa. Pero siempre aparecía alguien. ¿Puedes venir un momento? Híjole, necesito un favor. ¿Me ayudas con este pendiente? Y siempre decía que sí,
hasta que un sábado respondió: hoy no puedo, hoy quiero desayunar con mi esposa. Y la otra persona guardó silencio. Después respondió: está bien, será otro día. ¿Y sabes qué descubrió? Que el escenario terrible que él se había imaginado nunca ocurrió. Nadie dejó de hablarle, nadie terminó la amistad, nadie se fue de su vida. Muchas veces el miedo hace mucho más ruido que la misma realidad. Hay que tener presente que no somos responsables de las reacciones de los demás. Tú eres responsable de hablar con respeto, pero no eres responsable de cómo cada persona decide interpretar tus límites. Si dices: hoy no puedo, con educación, con cariño, con honestidad, y alguien aún así se molesta, esa emoción ya no te pertenece a ti, porque hiciste las cosas con respeto, y eso es suficiente. Hay una frase que cambió mi forma de ver los límites. Dice así: no poner límites para evitar que otros se sientan incómodos, termina siendo que el incómodo seas tú. Y que cierta es, porque muchas veces evitamos 5 minutos de incomodidad con alguien más para cargar nosotros semanas enteras de estrés. ¿Te ha pasado alguna vez? La próxima vez que alguien te pide un favor, no respondas de inmediato. Recuerda que en lugar de decir sí, le vas a decir: déjame revisarlo y te respondo. No pasa nada, es una pequeña pausa. Y esa pausa te devuelve algo muy valioso, la posibilidad de decidir, porque muchas veces decimos sí por impulso y después nos arrepentimos durante días. Y decir no con respeto no rompe las relaciones sanas, las fortalece, porque les permite construirse desde la honestidad y no desde una obligación. Y las personas que realmente te quieren no necesitan una versión de ti que siempre esté disponible. Necesitan una versión de ti que esté bien. Quiero terminar este episodio hablándote de qué pasa cuando después de años de decir sí, por fin decides cambiar. ¿Cómo reaccionan los demás? Y cómo mantenerte firme sin sentir que estás haciendo algo malo, porque el cambio no siempre es fácil, pero muchas veces es el comienzo de una vida mucho más tranquila. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. El día que aprendí que poner límites también es una forma de amor. Quiero que imaginemos cómo sería nuestra vida si durante una semana dijéramos que sí, únicamente a las cosas que realmente quieres hacer. No porque tengas miedo, no porque sientas culpa y no porque quieras quedar bien. Solo porque en el fondo de tu corazón quieras hacerlo. ¿Cómo cambiarían tus días? ¿Cuánto estrés desaparecería? ¿Cuánto tiempo volvería a ser tuyo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Existe una mentira que muchas veces creemos. Si yo no lo hago, todo se va a venir abajo. Pero la realidad suele ser completamente diferente porque las personas encuentran otra solución. Alguien más puede aprender, las responsabilidades se reparten y descubres algo que al principio duele, pero pues después ya te va a liberar. El mundo puede seguir funcionando aunque tú descanses un día. Y eso no disminuye tu valor, solo demuestra que nunca debiste cargar solo con todo. Había una abuela que todos los domingos cocinaba para más de 20 personas y obviamente que lo hacía con mucho amor porque le encantaba reunir a la familia. Pero con los años su cuerpo ya comenzó a cansarse, las rodillas ya le dolían, su espalda ya no resistía tantas horas de pie. Y aún así, seguía haciéndolo. Porque ella pensaba, si dejo de hacerlo, la familia dejará de reunirse. Y un día su nieta la abrazó y le dijo: abuela, nosotros venimos por ti, no por la comida. Ese domingo cada hijo llevó un platillo, una comida, y los nietos pusieron la mesa, alguien lavó los trastes y por primera vez en muchos años la abuela pudo sentarse a disfrutar la conversación en lugar de pasar todo el día en la cocina. A veces cuando dejamos de hacerlo todo les damos oportunidad a los demás de demostrar cuánto también pueden ayudar.
hay que aprender a tolerar la incomodidad. Cuando empiezas a poner límites es posible que algunas personas pues se sorprendan, otras se molesten, algunas incluso van a decir que no eras así. Y probablemente tienen razón, antes no eras así. Antes decías que sí cuando querías decir no. Antes te quedabas callado para evitar conflictos. Antes te olvidabas de ti para que todos los demás estuvieran bien. Cambiar eso puede incomodar, pero no porque estés haciendo algo malo, sino porque toda relación necesita tiempo para adaptarse a una nueva forma de convivir, y eso no tiene nada de malo. Las personas que te quieren aprenderán tus nuevos límites. Las personas que realmente te aman pueden sorprenderse, pueden necesitar tiempo, pueden incluso confundirse al principio, pero terminarán entendiendo, porque el cariño verdadero no depende de que estés disponible las 24 horas del día. Depende del respeto. Y el respeto también incluye respetar tu tiempo, tu descanso, tus prioridades, incluso tus silencios. Una mujer decidió que iba a empezar a poner límites. Y el primer intento fue muy sencillo. Una amiga le pidió un favor para el que ya no tenía tiempo. Respiró profundo y dijo: hoy no voy a poder. Colgó el teléfono y sintió un nudo en el estómago. Ella pensó: híjole, seguro se enojó. Seguro ya no me va a hablar. Pasaron algunas horas y su amiga le escribió: no te preocupes, ya encontré otra solución. Gracias de todos modos. Y eso fue todo. No hubo drama, no hubo pelea, no hubo enojo, solo una respuesta normal. Y ella descubrió algo que jamás olvidó. Había vivido muchos años teniendo miedo de una reacción que solo existía en su imaginación. ¿A cuántas personas no nos ha pasado lo mismo? Hoy quiero dejarte 2 preguntas. La primera es para quienes siempre dicen que sí. ¿Qué parte de tu vida has estado sacrificando por miedo a decepcionar a los demás? Y la segunda es para quienes están del otro lado. ¿Hay alguien en tu vida que siempre está para ti, pero a quien nunca le has preguntado qué necesita? Porque tal vez hoy sea un buen día para hacerlo. Quiero terminar el episodio con una imagen. Imagina que tu energía es como una taza de café. Cada favor, cada compromiso, cada preocupación, cada problema ajeno es un sorbo. Si nunca vuelves a llenar esa taza, llegará un momento en que ya no tendrás nada que ofrecer, ni a los demás, ni a ti. Por eso, aprender a decir no es cerrar la puerta a los demás, es asegurarte de que tu taza nunca quede completamente vacía, porque una persona agotada difícilmente puede cuidar bien de quienes ama. Cada sí que nace del miedo te aleja un poco de ti. Pero cada no dicho con respeto también es una forma de amor. Amor por tu tranquilidad, por tu salud, por tu familia y sobre todo por la persona con la que vas a vivir toda tu vida. Tú. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y gracias por regalarme este espacio en tu día. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compártelo. Tal vez esa persona lleva años diciendo sí a todo el mundo y necesita escuchar que también tiene derecho a elegir su paz. Y si hoy tú eres esa persona, espero que recuerdes algo muy importante. No necesitas agotarte para demostrar cuánto quieres a los demás. El amor también sabe poner límites y esos límites, cuando nacen del respeto, no destruyen las relaciones. Las hacen más honestas, las hacen más sólidas. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una buena taza de café.